qué bueno que ya regresamos. Yo me moría de ganas. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué pasó con Refugio. Refugio nunca le contestó ninguna de estas cartas a Clemente Orozco. No, sí le contestó, pero las cartas no existen. Las cartas las destruyó Orozco. Orozco las... Mira, yo, por supuesto que al iniciar este trabajo busqué esas cartas que tenían que existir. Fui a Guadalajara, busqué en el archivo que su hijo fue el hijo de José Clemente Orozco Valladares, que vive en Guadalajara. Fue el que te proporcionó el grabado. La portada, sí. La portada. Me dijo que su padre nunca guardó ninguna carta. Y mira que le escribieron grandes personajes como Luis Cardosa y Aragón, Octavio Paz. Olvídate, los personajes que le escribieron, él nunca guardó cartas. Entonces, por eso te digo que había que recrear a Refugio a partir de las citas de Orozco y de cómo él la describía. Y la suerte de tenerlas, Guadalupe, es que esas cartas, cuando las recibe José García Cervantes... El joven estudiante que le pide Refugio que las guarde. Que las guarde, Refugio que nunca las done. se casó. Ella nunca se casó. ¿Fue maestra? Fue maestra en Sombrerete toda su vida. En Sombrerete siempre. Que funda es escuelas, pero sí, además funda escuelas en plena revolución, da clases a mineros, a hijos de mineros, a los huérfanos. Se convierte en un personaje también muy, muy interesante. Claro. Y ella, de mayor, tiene la conciencia de quién es Clemente, se las da a García Cervantes y él las guarda 30 años, Guadalupe, en una caja. Muere él y muere Refugio. Y en 2004, la viuda de García Cervantes pasa por un problema económico, descubre este tesoro y lo da a una subasta en López Morto. No me digas. Ahí se subastan y es cuando don Julio Scherer las descubre porque ve un anuncio en un periódico. Y con ese olfato periodístico que tiene, dice esto es importante y le llama a su amigo Juan Antonio Pérez Simón, que es un gran coleccionista, tú lo conoces, y le dice, tienes que comprarlas, casi lo obliga. Esto es para tu colección, y las compra. Las adquiere y ahora las tiene. ¿Estás hablando de 500? Son 465 cartas completas y un total de 700 y pico de documentos entre postales, fotografías, papelitos, porque ellos cuando conviven en la vecindad que te platicaba se mandan papelitos, recaditos con las hermanas de Refugio, o se los esconden. O sea, en total son 700 y pico de documentos que, como te decía, no estaban fechados. Hubo que hacer todo el orden, una cronología y también tejerla con la historia de México en ese momento, que es fascinante, es la revolución, después viene el renacimiento cultural. La guerra cristera. La guerra cristera ya no le toca a la relación epistolar, porque justo cuando termina la relación, se consume la revolución también. Entonces, ya no les toca, digamos, en su relación la guerra cristera. Pero a ver, explícame algo. Él nunca fue a Sombrerete, nunca fue a buscarla, tal como lo había acordado con el padre de Refugio, y no fue. Y ella tampoco hizo el esfuerzo de venir a México. En un momento, una tarde de locura, de decir, ya no puedo más, lo voy a ir a ver. No, tampoco sucedió. Es algo muy interesante lo que me estás preguntando, porque la pregunta que queda al final del libro siempre es ¿por qué no fue por ella? ¿Pero por qué ella todo tampoco el tiempo vino? Y de pronto es bueno, y ella, yo creo que ella se contagia también. Esa es una interpretación muy personal, porque sí le duele, y le duele toda su vida no haberse casado con José Clemente Orozco. Pero también hay eso, ¿no? De ella está esperando que él vaya por ella, pero también no hay un paso definitivo, ¿no? Y le pongo yo unas palabras a ella, de decir, no le robamos ese tiempo a la vida para estar juntos. De alguna manera hay una adicción a las cartas. Es una cosa utópica, platónica, pero necesitan... Pero qué raro que se hubiera resignado Refugio a quedarse allí, casi era como entre líneas o algo tácito, un acuerdo tácito, que dice, no me busques, no te busco, no nos veamos. ¿No había algo ahí? No había ningún acuerdo así, no. Todo el tiempo le pide que vaya por ella. Le dice, ya ven por mí. ¿A ella le dice? Sí, ya ven por mí. Es ya mayor ella. Sí, ya voy a ir y dame tu dirección bien. Y él le expone su situación, que algo tiene de cierto, pero es yo creo que por más pobre y enfermo que estás, si te mueres de amor,
vas por la persona, ¿no? Claro. Él siempre, de hecho, les escribe a los padres de ella que está enfermo, es otra faceta que vamos a conocer aquí y que le diagnostican neurastenia e hipertrofia del corazón, pero yo creo que es mucho su temperamento, ese temperamento tan explosivo, tan de pronto está en el abismo y al día siguiente está en el cielo, ¿no? Eso y la pobreza. Él tiene que mantener a su familia, vive con Por su eso, madre. pero se casa. Se casa un año después, imagínate. Un año después de que... De que termina de hecho... Pero no le continúa escribiendo mientras está casado. No, termina la relación. ¿Y hay una carta donde dice aquí ya terminamos? No, como yo ordené las cartas, que me ayudó mucho la situación política de México, por ejemplo, cuando él habla de que se va con Carranza a Orizaba a hacer un periódico o de que ya ganaron tales facciones en la guerra civil, uno va ubicando las cartas y empieza a diluirse. Él de pronto se da cuenta que ella ya no le va a escribir y se despide. Dice, acuérdate que yo siempre te voy a amar y que lo que teje hay entre dos personas, hay cosas indestructibles, que ni el tiempo puede destruir, ¿no? Entonces, yo tuve que armar toda esa cronología y dar la interpretación de que esta es la última, ¿no? Porque además están los sobres. Y tú ves la continuidad con la que le escribe, aunque no están fechados, los sobres y los timbres te indican una fecha. Claro. Que fue una investigación bien difícil, exhaustiva, claro. Me costó mucho trabajo, pero que valía muchísimo la pena. Pero ya lo creo, imagínate qué regalos nos has dado. Y dime una cosa, ¿a qué conclusión llegaste? Mira, no porque yo lo concluya quiero imponerla a cada lector. No, pero tú tuviste contacto, hiciste la investigación, estuviste conviviendo con ellos. Sí, a mí la impresión que me da es que Refugio se convierte en una fuerza creativa para él. Sí, por supuesto. Es una pasión que necesita tener siempre a flor de piel. De un gran egoísmo, por otro lado. Por supuesto Machismo, que sí. Egoísmo, por supuesto. Egocentrismo. Sí, porque él la necesita para hacer. Necesita esa fuerza y ese móvil para crear y mantener ese deseo en vilo, sin consumarse. Y entonces yo lo que creo es que él no quería ya. O sea, él la quiere a la Refugio que él se inventa un poco. Exacto. Él se la inventa porque él no la vuelve a ver, ve sus fotos, intercambian retratos, es muy interesante. Aquí aparecen algunos, ¿no? Y entonces él, como yo concluyo con una frase de Amos Oz que dice, la única manera de mantener un sueño vivo es no realizarlo jamás. Un sueño perfecto es no realizarlo jamás. Bueno, yo creo que sí. Ese es casi el amor perfecto, podríamos decir. Pues te agradecemos muchísimo, Adriana, de verdad. Muchas gracias. Ya me quedo con el libro. Qué bueno que te entrevistamos. Muchas gracias. Y ahora sí que, como dicen los franceses, chapeau. Gracias. Chapeau por esta investigación. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, ustedes ya tienen, ahora sí que ya tienen el material en sus manos, ya tienen todas estas imágenes, todo lo que nos ha platicado la autora de El joven Orozco, Cartas de amor a una niña. Bueno, Adriana Malvido, y la editorial es Lumen y Proceso, veo que también está de es coeditor. Exactamente. Bueno, y a ustedes les recuerdo que dentro de 8 días tenemos una cita, no vayan a faltar. Aquí la suerte está echada. Por lo pronto les digo muy buenas noches y muy buena suerte.